lo vamos a hacer mejor. Amén. Lo hicimos bien, pero si seguimos practicando, lo vamos a hacer mejor, porque tenemos un Dios de poder, hermano, lleno de poder. Todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora, hermanos, a pasar al tiempo de la palabra. Un tiempo muy especial, un tiempo muy hermoso. Vamos, hermanos, a preparar nuestro corazón, nuestra mente. Vamos a estar dispuestos, un corazón dispuesto, lleno de agradecimiento, recibiendo la palabra con humildad. Amén. Y hoy en esta tarde nos estará predicando nuestro hermano Adolfo Gómez de la Torre. Quiero, hermanos, agregar un poquito y hablar un poquito sobre nuestro hermano Adolfo Gómez. Hace muchos años, hermanos, y yo no sé si él recuerda cuándo se convirtió a Cristo. ¿Tienes fecha, hermano? ¿Tienes el año, no te acuerdas? Más de 20 años. Más de 20 años, pero nada más imagínense, hace más de 20 años. Su hijo Brandon estaba pequeñito. Apenas tendría unos 2 años caminando, creo yo. Y tendría unos 3 años, 4 años por lo mucho Brandon. Hermanos, hace muchos años el Señor me puso en el camino puede tomar asiento, de los hermanos de la familia Gómez de la Torre. Y el hermano fue a la iglesia en Iberoamérica y había una campaña donde predicaba nuestro hermano Héctor Gatanes. Una campaña linda, hermanos, donde ahí el Señor sedujo a la familia Gómez de la Torre, sedujo al hermano Adolfo y a nuestra hermana Elsa Gómez de la Torre. Así es de que Dios nos dio el privilegio de eso. Después el hermano tuvo dificultades en su vida, el Señor lo usó grandemente. Y luego tuvo dificultades en su vida, pero ahora lo tenemos nuevamente aquí, hermano, en este lugar de Tijuana. Y me toca volver a ver a mi hermano Adolfo Gómez de la Torre sirviendo al Señor como antes. Amén. Aleluya. Un tiempo allá, ahora es tiempo aquí en México, en Tijuana. Pasa, hermano Adolfo. Gloria al nombre del Señor. Bienvenido, Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. No sé si me escuchan bien. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que de repente no me escucharon. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Dios les bendiga a los hermanos de Facebook también que nos están viendo. Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida del pastor, de la pastora, que tuvieron a bien de hablarme del Evangelio. Y creo que es el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y le doy gracias a Dios. Justamente esta tarde, la palabra que Dios inspira en nuestro corazón es hablar acerca de la paciencia. Y créame que yo no estoy de acuerdo con el pastor acerca de lo que él predicó. Me refiero que no me puse de acuerdo con él. Para que no me malinterpreten. No me puse de acuerdo, porque es que la verdad yo lo escuchaba en la mañana y decía, ¿cómo sabe el pastor lo que iba a predicar? Y de repente vino como la palabra de Dios a mi mente, hablando Dios a mi vida. Y yo le voy a pedir esta tarde que usted abra sus oídos espirituales, que no se quede de simple espectador, porque dice que cuando Jesús andaba predicando, había muchos que se quedaban de espectadores nada más. Se quedaban escuchando a ver qué decía, a ver qué hacía. Yo le voy a pedir esta tarde que usted reciba, que no se quede de espectador viendo qué dice el predicador. No es el predicador, es Dios quien inspira al predicador. Entonces, yo quiero decirle algo.
siempre lo recuerdo, es que yo no estoy parado acá por ser bueno. No estoy parado acá por ser perfecto. Estoy parado, y usted está en este lugar esta tarde, simplemente por la misericordia que Dios nos tiene. Y le voy a pedir, por favor, que si tiene una Biblia, abra su Biblia en el libro de Efesios. Permítame acomodarme un poquito. Gloria a Dios. Perdón, Filipenses. Gloria a Dios. Incluso yo creo que no necesito ni micrófono. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando esta tarde? Gloria a Dios, aleluya. ¿Saben por qué nos gozamos? Porque Dios es bueno. Y su misericordia dice que es para siempre. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando persuadido de esto, hablando Pablo, ¿no? Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Repita conmigo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te pedimos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo impartiendo en nuestros corazones la inspiración para compartir tu palabra, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Pongo mi boca, pongo todo mi ser, Padre, en tus manos para que seas tú tratando, Padre, con tu pueblo, tratando con mi vida, tratando con cada uno que escuche este mensaje en esta tarde. Instrúyenos, corrígenos, redargúyenos, levántanos, perfecciónanos, Padre. Ayúdanos a continuar en esta carrera como el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, en esta tarde a recibir tu palabra con gusto y con agrado. Amado Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, ante el cual toda rodilla se doblará. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Qué interesante esta palabra. En la mañana yo escuchaba acerca del amor. ¿Y qué es el amor? El amor es uno de los frutos del Espíritu, ¿cierto? Entonces esta tarde Dios quiere hablar a nuestra vida acerca de otro fruto. Es la paciencia. Amén, amén. Yo no sé cuántos acá saben que necesitamos ser pacientes. Amén. En el caminar y en el andar de Dios, la paciencia es muy necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la palabra me dice que hay que esperar con fe los tiempos de Dios. Yo quiero esta tarde que usted y yo entendamos que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Aleluya. Los tiempos de Dios siempre son perfectos. Pero Dios tiene que hablar a nuestra vida, tiene que hablar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tiene que hacernos crecer. Dice que Él nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Yo no sé cuántos me entienden esta tarde. Aleluya. Dice que Él nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria.
Él quiere que usted y yo podamos experimentar victorias en el caminar con Dios. Gloria a Dios. Pero déjeme le digo algo. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Hace un momento el pastor me preguntó que cuánto tiempo tengo en el Evangelio. Bueno, tengo más o menos unos 20 años. No sé cuánto tiempo tiene usted. Habrá uno que tiene 10, otro 15, otro 5, otro 2. Pero, ¿sabe que Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros? No estamos todos en el mismo proceso y no todos tenemos el mismo propósito en las manos de Dios. Aleluya. Entonces, esta tarde Dios quiere hablarnos como iglesia. Yo siento que hace tiempo Dios viene hablando a la iglesia. Yo siento que hace tiempo Dios viene redarguyéndonos como iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia es usted, soy yo, son todos los hermanos que componemos este lugar. El templo es el lugar natural. Son las 4 paredes. Pero iglesia, la iglesia de Cristo, la componemos usted y yo. Y es por eso que es necesario que haya paciencia en nuestra vida. Y tenemos que entender que cada quien que está en este lugar tiene un proceso. No todos tienen el mismo proceso. No todos tienen el mismo propósito. Entonces es necesario que usted y yo entendamos que estamos en este lugar porque somos seres imperfectos. Aleluya. Somos seres imperfectos, buscando una perfección, caminando, corriendo la buena carrera. Pero todos tenemos un proceso diferente. Y de repente usted va a ver a uno y va a haber fallas en esa persona. ¿Sabe qué? Tiene que ser paciente. Yo tengo que ser paciente. ¿Por qué? Porque yo mismo, en mi proceso, he atravesado por muchas circunstancias. Hace un momento el pastor lo comentaba y decía, tiene tanto tiempo en el Evangelio, pero ha tenido dificultades. Sí las he tenido. He tenido muchas. Soy honesto y sincero. ¿Sabe qué? He llegado a darme cuenta que realmente el único que puede ayudarnos es Dios. Aleluya. No hay padre, no hay madre, no hay hermanos, no hay hermana, no hay esposa, no hay hijos, no hay amigos, nadie que pueda ayudarlo, solamente Dios. Aleluya. Amén. Sí pueden ser sus hermanos, sí puede ser un familiar, un apoyo. Usted debe de ser un apoyo para los hermanos acá. ¿Por qué? Porque están viviendo un proceso. Eso sí nos llama a Dios a ser una iglesia unida. Amén. ¿Saben que nosotros, en este lugar, vamos a ser muchos? Pero no vamos a ser muchos solo en número. Vamos a ser muchos porque las personas que lleguen a este lugar van a encontrar seres humanos imperfectos, luchando sus propias batallas, no aparentando ser algo. No aparentemos ser perfectos. ¿Sabe por qué? Porque entonces haríamos vana la cruz de Cristo. Aleluya. Necesitamos ser conscientes de que cada quien está luchando su propia batalla. Pero a la vez necesitamos entender que debemos de amarnos unos a otros. Dice que el primer mandamiento es: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. No, el segundo dice, es semejante a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es necesario que la iglesia empiece a entender que nos necesitamos unos a otros. Aleluya. Pero no solamente nos necesitamos para murmurar, no solamente nos necesitamos para criticar, no, hermano. Necesitamos para apoyarnos, necesitamos un hombro para llorar en el momento de necesidad.
Aleluya. Y déjeme le digo algo, no solamente le estoy hablando a usted, no solamente Dios está hablando a mi vida, también estamos hablando a través del internet. De repente hay alguna persona en este momento que está escuchando y necesita escuchar la palabra de Dios. Aleluya. Que Dios se manifiesta en el amor. El atributo más grande que Dios tiene es el amor. No podemos venir a la iglesia presentándonos como perfectos. Debemos de venir confiados que hay hermanos que cuando estemos atravesando por cualquier lucha, por cualquier tribulación, por cualquier problema, podamos acercarnos y decirle, hermano, ¿sabe qué? Estoy atravesando esta lucha, estoy atravesando esta dificultad, por favor, ayúdeme a orar. Aleluya. Porque dice la palabra que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo acá en la tierra, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén, amén. Yo no sé cuántos me entienden esta tarde lo que estoy tratando de decir. Aleluya. Si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, escúcheme bien, si se ponen de acuerdo, dice, usted está de acuerdo en que si yo tengo un problema, una dificultad, ponerse de acuerdo conmigo, orar conmigo, llorar conmigo, clamar conmigo. Aleluya. Ese es el corazón que Dios quiere de su iglesia. Amén. La iglesia de Cristo. Gloria a Dios. La iglesia está llena de gente imperfecta. Si usted es imperfecto, levante la mano. Aleluya. Y déle un aplauso al Señor. Siéntase a gusto. ¿Sabe por qué? Porque Dios está trabajando en su vida. Porque Dios está obrando en su vida. Porque Dios está obrando en su corazón. Porque Dios pone nuestras vidas, nuestros corazones, de acuerdo al propósito que tiene en nuestra vida. Entonces, yo no puedo decidir cuándo estoy listo para el propósito que Dios tiene. Aleluya. El único que tiene la decisión de determinar cuándo estoy listo y preparado para su propósito es Dios. Entonces, mientras tanto, yo tengo que entrar en un proceso. Dígale al que está a su lado, estoy en un proceso. ¿Sabe que la iglesia no es un museo de cristianos perfectos? Déjeme le repito. La iglesia no es un museo de cristianos perfectos. Aleluya. Todavía no le veo la aureola, todavía no le veo las alitas. La iglesia es un lugar de gente necesitada. La iglesia debe atraer a esa gente que está en el mundo y recibirla con los brazos abiertos como Cristo lo hizo con nosotros. La iglesia debe de ser el lugar donde aquellos que están hambrientos, que están necesitados, que están tribulados, que están sufriendo, que están de repente caídos, vengan y encuentren el consuelo. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia que Dios quiere levantar. Esa es la iglesia que Dios quiere edificar. No es una iglesia que solamente lo honren de labios y su corazón esté lejos de él. Los frutos del Espíritu se manifiesten de gran manera. Donde haya unidad, donde haya amor, donde haya esperanza. Aleluya. Yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta tarde. Amén. La iglesia es un lugar de reposo. Es un descanso. Es un lugar de oración. La iglesia somos nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos que entender que estamos en un proceso y cada uno está en una etapa distinta del otro. Hay procesos que de repente empezaron, hay procesos que de repente llevan mucho tiempo. Pero cada uno de nosotros está en su proceso. Y Dios va a obrar en nuestras vidas mientras nosotros lo dejemos obrar. Sí, Señor, amén. No trate de ponerse en el plan de Dios. No trate
de ser como Dios. Eso solo le corresponde a Dios. Aleluya. Usted y yo tenemos que aprender a vivir nuestro proceso. Aleluya. Y la mejor manera de vivir nuestro proceso es sembrando. Ahora, ¿de qué manera vamos a sembrar? Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, ¿cómo? Eso también cosechará. Se lo sabe perfectamente. Espero que también lo tenga en su corazón. Gloria a Dios. Espero que medite en esa palabra. Todo lo que el hombre sembrare, también eso cosechará. No, si yo siembro un árbol de manzanas, ¿qué voy a cosechar? Manzanas, Y si siembro uvas, uvas. ahora, si yo siembro amor, ¿qué voy a cosechar? Amor, Y si siembro misericordia, misericordia, y si siembro paciencia, paciencia. ¿verdad que sí? Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora déjeme le digo algo. Dios usa hombres imperfectos para hacer cosas perfectas. Aleluya. ¿Quién entiende la mente de Dios? Amén, amén. Solamente Dios. Solamente Dios. Aleluya. Dice que Dios usó a un hombre llamado Moisés. Y Moisés ya era un asesino. Había matado a uno. ¿Verdad? ¿Sí o no? Amén, amén. Entonces, Dios usa a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Saca a mi pueblo, están en la esclavitud, llévalo al desierto, y cuando tú golpees la roca, de ahí va a fluir agua. Y así lo hace Moisés. ¿Y qué cree? Todos se quedan viendo. ¡Ay, gloria a Dios! Sí, fluyó agua, hermano. Aleluya. Pero ¿sabe qué? La segunda vez, viene Dios y le habla y le dice, esta vez no vas a golpear la peña. Esta vez le vas a hablar a la peña. Ay, pero Moisés, tan impaciente. Le hablaba a la peña y nada. Y ahí donde viene ese fruto del Espíritu tan importante que es la paciencia. Sí, amén. A Aleluya. través de toda esta palabra vamos a ir hablando de la paciencia. Porque es muy importante que usted y yo entendamos que es necesario en este caminar ser pacientes. No podemos ser impacientes. ¿Qué cree que hizo Moisés? Se puso impaciente y volvió nuevamente a la tierra. Gloria a Dios. Desobedeció a Dios por impaciente. Y eso es lo que nos enseña, es que muchas veces nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios, que lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha prometido, no importa el tiempo que tenemos que esperar, lo va a cumplir. Amén. Algo a su vida. Amén. Yo no sé si Dios le ha prometido algo en su vida, Amén. pero déjeme le digo algo. El tiempo de Dios es perfecto. Amén. Tanto usted como yo tenemos que esperar el tiempo de Dios. Sí, amén. No podemos adelantarnos ni podemos atrasarnos. Debemos de caminar en el tiempo perfecto de Dios. No seamos como Moisés, impacientes. Necesitamos llenarnos de paciencia en este caminar con el Señor. Gloria a Dios. No es cuando yo quiero, es cuando Dios quiera. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del oro y de la plata, pero a la vez es el dueño del tiempo y es el dueño de todo. Amén, amén. Entonces, es necesario que yo aprenda a tener paciencia. Gloria a Dios. Tuvo que aguantar por ser impaciente el enojo de Dios. Amén.
Gloria a Dios. ¿Sabe que otro que Dios usó? Por eso le digo, ¿cómo Dios usa seres imperfectos para hacer cosas perfectas? Amén. No sé si me entienden. Sí, amén. De repente usted me ve acá y dice, ¿cómo es posible que está predicando el hermano? Eso solamente le corresponde a Dios. Y de repente usted se pone a pensar y dice, ¿cómo es posible que el hermano esté haciendo esto? Es cosa de Dios. Porque es fácil juzgar, es fácil criticar, pero Dios nos pide paciencia. Cada quien tiene un proceso, cada quien está viviendo su proceso, cada quien está viviendo sus batallas. Y otro que Dios usó fue Jonás. Y Jonás va, huye, reclama, finalmente lo mete en el estómago de una ballena. Bueno, dice de un pez, no de una ballena. Y Dios tiene que decirle, tranquilo, quédate tranquilo, hijo. Pero se lo dice con amor y con misericordia. Y uno muchas veces dice, ¿cómo es posible que Dios puede usar a este tipo? ¿Cómo es posible que Dios puede usar a este individuo? Podemos ver la vida de Pedro. ¿Saben quién es Pedro? Amén. No se me duerma, hermano. No se me duerma. Dice que Pedro era un hombre algo rudo. Dice que Pedro era así como los regiomontanos, un carácter muy fuerte. Entonces, llegan a buscar a Jesús y Jesús no tenía miedo. Jesús tenía un propósito que cumplir. Mas sin embargo, él no entendió y estaba listo, presto con la espada para recibirlos a aquellos que iban a buscar a Jesús. ¿Y sabe lo que hizo? Por falta de paciencia, le rompió, le cortó la oreja a uno de los romanos que iban a buscar a Jesús. Yo me imagino a Jesús buscando la oreja en esa noche, levantándola y teniendo que ponérsela de regreso al pobre soldado romano. Entonces Pedro era un hombre que era rudo. Pero no solamente eso, sino que Pedro, a la hora de la hora, negó a Jesús. ¿Usted se imagina lo que es eso? Negó a Jesús. Y empezaron a decirle, yo te vi en algún lado. No, estaba equivocado. Y dice que empezó incluso a hablar palabras blasfemas. Entonces, negó a Cristo. Pero déjeme le digo algo, dice que la palabra me dice que cuando Jesús resucitó, lo primero que hizo, dijo, vayan, avísenle a Pedro que resucité. ¿Usted se imagina la misericordia que tuvo Cristo? Él lo negó. ¿Usted se imagina que uno de sus hijos lo niegue? Que seguro que va a decir, no le hablo más, ese no es mi hijo. Pero Cristo no. Cristo es completamente diferente a lo que nosotros pensamos. Cristo es completamente diferente a lo que nosotros actuamos. Y es por eso necesario que usted y yo entendamos y comprendamos la palabra, leamos la palabra, para empezar a caminar y hacer las obras que hizo Cristo. Empezar a entender el corazón que tuvo Jesús. Pero es necesario que usted y yo crezcamos en paciencia. El Señor me va a probar esta noche con la paciencia. Aleluya. Era como cuando el maestro se descargaba hablando y diciendo, preguntaba algo a los alumnos y todos callados. Y qué frustrante es, hermano maestro. Paciencia. El Señor me dé paciencia esta noche. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor esta noche.
Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Tenemos que tener paciencia. ¿Por qué razón? Porque Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y tenemos que ser pacientes. Dios aún no ha terminado. Dios tiene que ser paciente con su esposo. Usted tiene que ser paciente con su esposo. Usted, esposo, tiene que ser paciente con su esposa. Usted tiene que ser paciente con sus hijos. Tiene que ser paciente con los compañeros de trabajo. Tiene que ser paciente con los vecinos. Aleluya. Paciencia es un fruto del Espíritu. Aleluya. ¿No dijo el Señor? Por sus frutos, ¿cómo? Los conoceréis. Yo le voy a pedir esta noche que participe conmigo. Por sus frutos, Los conoceréis. entonces cuando veamos los frutos de alguien, lo vamos a conocer. No se conoce una persona simplemente por verla en la iglesia. No se conoce una persona simplemente por verla alabar muy bonito. No se conoce una persona por verla dar brincos acá emocionalmente. No se conoce una persona simplemente porque habla en otras lenguas. Una persona se conoce por sus frutos. Aleluya. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, benignidad, mansedumbre, paciencia, templanza. Una vez me sorprendió a una persona. Estaba de visita en una iglesia y estábamos en una clase y dijo: hermano, hablando él con otro, se dio cuenta que el hermano tal estaba enfrente y estaba frío como un témpano, no daba brincos, no decía nada. Ese hermano sí que está muy mal. Qué tremendo cuando no entendemos que la presencia de Dios no es solo dar brincos, no es solamente gritar o hablar en otras lenguas. Creemos que impresionamos a Dios, creemos que impresionamos a aquellos que de repente no conocen la palabra, de repente se impresionan. Pero si yo conozco la palabra, me voy a impresionar cuando yo vea frutos en esa persona. Gloria a Dios. Esos frutos del Espíritu. Amén. Cuando de repente yo haga algo malo y me tenga esa paciencia y me tenga ese amor. Muchos miran el pecado de David. Y David, sí, pecó, adulteró, mató, mintió. Mas sin embargo, alcanzó misericordia. Aleluya. ¿Y sabe por qué alcanzó misericordia? Porque se humilló ante Dios. Sí, amén. Y Dios quiere eso, que aprendamos a reconocer, que aprendamos a rectificar nuestros errores. El otro día, en el campamento les decía, no es valiente aquel que no cae, sino aquel que cae, pero otra vez se levanta, le pide y le clama a Dios y le dice: Señor, ayúdame, necesito de ti. Y eso es lo que hizo David, y alcanzó esa misericordia de Dios. Amén. Porque no sabemos en qué parte del proceso podamos fallar. Amén. El proceso no siempre es fácil. Y no me mire como espantado. Se lo dice a alguien que en ese proceso, ahora me doy cuenta, falló y cayó. Pero la misericordia de Dios, que es infinita para aquel que se humilla delante de su presencia, está lista y dispuesto para volverlo a levantar. Aleluya. Esa es la misericordia de Dios. Amén, ¿Por amén. qué? Porque Dios no piensa como usted y no piensa como yo. Dios no lo va a echar fuera. Dice que Él mira a un corazón contrito y humillado y Él le vuelve a tener misericordia. Esa es la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Primera de Pedro 4:8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor,
porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lo voy a repetir. Y ante todo, tener entre vosotros, dígale al compañero que tenga a su lado, hay que tener amor entre nosotros. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Aleluya. Hay algo muy grande que se llama amor. Hoy en la mañana el pastor enseñaba acerca del verdadero amor, las características del amor. Y si Dios vive en nuestro corazón, de nuestro corazón debe de fluir amor. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Amén, amén. Entonces, cuando usted y yo empecemos a hablar, van a salir palabras ungidas, palabras bendecidas, palabras de amor. Aleluya. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Gloria a Dios. Dios, en lugar de tacharlos, de condenarlos, de dejar de hablarles, les envía ayuda, nos envía ayuda. Mensajeros, nos ayuda a gente para que nos ayuden a levantarnos y seguir caminando Gloria a Dios. de la manera que lo está haciendo con cada uno de nosotros. Yo no creo en casualidades. No sé si me está escuchando esta noche. No creo en casualidades. Gloria a Dios. Yo creo en propósitos. Amén. Yo creo en propósitos. Amén. Y no es una casualidad que usted y yo estemos esta noche en esta iglesia. Aleluya. Es un propósito de Dios que nos ha puesto en este lugar para animarnos unos a otros. De repente no vemos mucha iglesia esta noche, pero le digo algo, tenemos que ser pacientes. Amén. Aleluya. Tenemos que ser pacientes. Algo que yo he llegado a admirar mucho es la vida del pastor, la vida de la pastora. El hermano Douglas, bueno, son los que más conozco. Y le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque han sido ese ejemplo de paciencia. Mire, yo sé que un día Dios va a llenar este lugar, pero no quiere llenar este lugar para que sea un simple número. Quiere llenar este lugar para que este lugar fluya bendición, para que este lugar sea un lugar de restauración, para que en este lugar se puedan levantar a los caídos, para que en este lugar venga aquel oprimido y salga libre de sus opresiones, para que entre en este lugar y reciba una palabra ungida de parte de Dios, para que de este púlpito fluyan palabras bendecidas. Aleluya. Dios no quiere un número. Dios quiere una congregación para amarla, para pastorearla, para cuidarla, para bendecirla, para apapacharla. Ese es el corazón de Dios. Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Tenemos que animarnos unos a otros. Hay un principio eterno, lo que le decía hace un momento. Todo lo que sembraremos, eso cosecharemos. Amén. No podemos estar sembrando juicio, chisme, murmuración, crítica, impaciencia. Eso mismo vamos a cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Déjeme le repito otra vez esta noche. Todo lo que el hombre sembrare, Aleluya. eso también va a cosechar. Aleluya. Y se lo digo con el amor de Cristo. Amén. La verdad, Cristo no quiere que ninguno se pierda, mas alcance la vida eterna. ¿Y sabe qué? No se lo digo como predicador.
No se lo digo siquiera como hombre, se lo digo como siervo de Dios que también está impactando esta palabra en mi vida. Aleluya. Yo no puedo ser un simple predicador, yo no puedo ser un simple oidor. Yo tengo que ser primeramente un hacedor de la palabra para poder predicar esta palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que hay gente que vive en cárceles espirituales porque no estuvieron dispuestos a dar lo que Dios tenía para ellos? No estuvieron dispuestos a perdonar y viven en cárceles de la amargura, el resentimiento y los pleitos, porque no estuvieron dispuestos a perdonar. El perdón que Dios nos ofrece a nosotros. Déjeme le digo algo. Aquel que no puede perdonar en su corazón nunca va a vivir en paz. Hay incluso, por ahí dicen que una persona que tiene rencor, tiene odio en su corazón, tiene resentimiento en su corazón, incluso puede tener enfermedades físicas. Se desarrollan enfermedades físicas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un resentimiento en el corazón. Yo no sé cómo está o quién está acá en este lugar. Solamente Dios lo sabe. Y puede ser que de niño usted haya sufrido abuso por parte de su padre, su madre. Puede ser que usted aún tenga un resentimiento en su corazón. Con un hermano, una hermana, un familiar, un maestro, un amigo, alguien que le hizo algo cuando era niño, cuando era joven. Pues no le estoy diciendo que está viejo, porque todavía está joven. Pero cuando era adolescente. Es necesario que perdonemos de corazón. Hoy en la mañana, por eso le digo, hablaba el pastor y hablaba de eso, del perdón. Y no creo que sea casualidad. No es casualidad que yo tenga que tocar también este tema. Dios está hablando a alguien esta noche en este lugar. Y si no es acá, lo está haciendo a través del internet. Amén, amén. Tenemos que perdonar para salir de esas cárceles emocionales en las cuales estamos sumergidos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Señor, amén. Aleluya. Eso quiere decir que si tiene, gloria a Dios, esta noche quiero darle 5 consejos prácticos. Escuche bien lo que le digo. Consejos. Usted quiere, si usted decide si quiere hacerlo, si no quiere hacerlo, es simplemente un consejo de la palabra de Dios. Aleluya. Quiero compartirle esto. Número 1, si tiene algo con que apuntar, sería muy bien. Si no, de repente después le puedo compartir el consejo. Número 1, no juzgue. Dice Lucas 6:37, no juzguéis y no serás juzgado. Aleluya. No condenéis y no seráis Condenados. perdonad y seréis Perdonados. aleluya. Gloria a Dios. No creo que haya algo más claro que esta palabra que Dios nos da. Amén, amén. Eso lo habla en el capítulo de las bienaventuranzas, la regla de oro. Cada uno estamos en el lugar distinto del proceso. No sabemos en qué momento se encuentra esa persona a la que queremos juzgar. Tal vez alguien se está portando de una manera que a usted no le agrada. Amén. Gloria a Dios. Déjeme le digo algo. Si hay alguien que se porta de una manera que a usted no le agrada, a mí no me agrada, dejemos que sea el Espíritu Santo
el que haga la obra en esa persona. Aleluya. A no ser que, no sé, de repente usted se llama Espíritu y su apellido es Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que dejar que Dios haga su obra. No se ponga en lugar de Dios. Si hay algo que a usted y a mí no nos parece de alguien, lo que nos corresponde es orar. Sí, amén. Usted y yo no podemos tratar con nadie. El único que puede tratar con una persona es el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe que si nosotros nos ponemos en lugar de juez, a juzgar, a condenar, estamos usurpando el trono de Dios? En serio, estamos usurpando el trono de Dios. Gloria a Yo Dios. no puedo condenar a nadie. Yo no puedo decir, este pecador se va a ir al infierno. ¿Quién soy yo para condenar a alguien? Cuando Dios me ha puesto en un lugar para ser de bendición. Cuando Dios me ha puesto en un lugar para hacer unión, no para hacer división, Bendito Dios. no para hacer pleito. Esa es la iglesia que Cristo vino a rescatar. Esa es la iglesia que Cristo quiere llevar ante la presencia de Dios. Aleluya. Esa es la iglesia que Cristo, por la cual Cristo dio su vida y murió en la cruz del Calvario. No sé si me entiende esta noche. Sí, amén. No sea uno de aquellos que solamente está presenciando el espectáculo. Este no es ningún espectáculo. Esta es la palabra de Dios. Aleluya. Usted y yo no sabemos en qué lugar del proceso se encuentra la persona que usted tiene a su lado. Usted y yo no sabemos en el momento de su vida que está atravesando esa persona que está a su lado. Dejemos que Dios se encargue de esa vida. Dejemos de juzgarnos, dejemos de criticarnos. Necesitamos amarnos, querernos, Aleluya. unirnos, sentir como siente el otro. Si está con gozo, estar gozoso. Si está llorando, llorar con él. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es un cuerpo que siente lo que sienten las demás extremidades. Amén. Amén, amén. ¿Qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó la buena obra la va a terminar. Gloria a Dios. Todavía hay algo que a mí me llena mucho de fe y me da mucho ánimo. Y es que todavía no soy ¿quién me puede responder? Un producto terminado. Todavía estoy en proceso. Usted me ve acá, todavía yo estoy en proceso. Aleluya. Pero mi proceso se va a terminar el día en que yo esté ante la presencia de mi Padre. El día en que yo esté en la gloria de Dios, ese día voy a ser perfecto. Porque la palabra me dice que este cuerpo corruptible un día se va a transformar en un cuerpo incorruptible. Aleluya. Cuando yo esté en la presencia de Dios. Porque mientras esté en esta tierra, este cuerpo es corruptible. Este cuerpo se envejece. Gloria al Señor. Este cuerpo engorda. Gloria a Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Es cierto. Pero un día dice Dios que nos va a dar un nuevo cuerpo incorruptible y será para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Consejo práctico número 2. ¿Cuál era el primero? No juzgue. Consejo práctico número 2.
Póngase en lugar de esa persona. Hay que ponernos en los zapatos de la otra persona para entender qué tanto aprietan. Hay un dicho que dice así, ¿cierto o no? Ponte en los zapatos de la otra persona para saber cómo duelen. Ponte en los zapatos de la otra persona para saber lo que está atravesando. Es tan fácil que usted y yo empecemos a criticar, a juzgar a alguien, porque no nos ponemos en los zapatos de esa persona. Aleluya. Y es necesario, y decía, es muy cierta, salía un par de zapatos muy bonitos y brillantes. Y decía, desde acá se miran muy atrayentes los zapatos del pastor. Son muy atrayentes, son muy bonitos, son muy... Cualquiera quisiera usar esos zapatos. Pero te los pones y puede que te queden demasiado grandes. Es que hay veces, hermano, cuando estamos de aquel lado, es tan fácil criticar y es tan fácil juzgar. ¿Cómo es posible que el pastor está hablando así? ¿Cómo es posible que el predicador me dice eso? Si yo estuviera predicando, lo haría mucho mejor. Si yo fuera el pastor, en esta iglesia, y no soy yo, es el Señor que está hablando. Es que es tan fácil. Me ha pasado, hermano. Le cuento porque a mí me ha pasado. Es tan fácil cuando está uno allá y dice, ay, otra vez las mismas alabanzas. Ay, ¿por qué no se consigue otras? El hermano, la hermana. ¿Por qué no toca en otro ritmo? ¿Por qué no predica así? Porque cuando usted y yo estamos allá, es fácil juzgar y criticar al que está acá. Yo quisiera que usted venga, se pare en este lugar y a ver si lo puede hacer mejor que el pastor, a ver si lo puede hacer mejor que el predicador, a ver que si usted tiene esas palabras más ungidas. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. No le vaya a pasar lo que a mí me pasó. Mi caminar con el Señor, muy pronto, unos 6 meses, 7 meses después, alguien me invitó a predicar en la iglesia, pastor. Y yo tengo un problema, y que se lo he comentado, bueno, muchos saben, el pastor, el hermano Ando, acá se los he comentado. Soy muy tímido, y para hablar en público tengo mucho miedo. Y esa vez me invitaron a predicar y yo decía, no puede ser, no puedo decir que no, y no puedo decir que no. Y acepté, y era predicar en una vigilia, en la iglesia de Bremen. Y resulta que yo empecé a leer, empecé a prepararme, y me llegó esa noche. ¿Cuántos saben que el tiempo vuela cuando uno tiene hambre? Y llegó la noche que tenía que predicar. Entonces los hermanos me presentan, el hermano va a predicarnos esta noche. Y llevaba mi bosquejo. Y me paro y veo toda la gente en la iglesia. ¿Qué cree, hermano? Quería hablar y no podía. Quería articular palabra y no podía. Quería leer mi bosquejo y no podía. Se me hacía una sopa de letras. Miraba, y miraba los hermanos, y miraba el bosquejo, miraba los hermanos, y miraba el bosquejo. No salían palabras de mí. Y entonces, muchos vieron, empezaron a levantarse y empezaron a irse. Y eso fue mucho peor. Déjenme le digo que es algo muy traumático. Y yo creo que los únicos que se quedaron por pura misericordia, por pura paciencia que necesitamos usted y yo esta noche. Aleluya. Y después de esa noche, me acuerdo que me fui a mi casa y empecé a llorar
Y me tiré en la sala de mi casa y llorando y le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me hiciste esto? Entonces Dios me hizo entender algo. Es cierto que siempre debemos de estar dispuestos a servir a Dios. Pero también debemos de aprender a entender los tiempos de Dios. Aleluya. No es cuando yo quiera, es cuando Dios quiere. Amén. No es cuando usted quiera, es cuando Dios quiere. Aleluya. Porque capaz que le va a hacer una sopa de letras. Pero es tan fácil cuando estamos ahí sentaditos y ver al que está enfrente y decir, si yo estuviera, yo les doy los evangelios así. Yo los llevo de la palabra de principio a fin. Es muy fácil. Pero yo quisiera verlo a usted acá. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Ríase conmigo. Aleluya. Dios tiene un proceso para cada persona. Dios tiene un tiempo para cada persona. Y debemos aprender a caminar en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es su tiempo. El tiempo de Dios no es mi tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Aleluya. No trate de adelantarse, pero tampoco se quede atrás. Camine de la mano de Dios. Yo creo que aquella vez, si hubiera esperado un poco, no me hubiera sucedido lo que me sucedió. Mire esta palabra que está en Gálatas 6:1. Si puede buscarlo, por favor. Aleluya. Aleluya. Gálatas 6:1 dice, hermanos, ¿lo tienen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Se me está secando la boca. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué dice Gálatas 6:1? A ver, ¿quién me lo quiere leer? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, que es muy posible de repente porque somos seres imperfectos, que dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Todo lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú con tu prójimo, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Alabado sea Qué Dios. fácil es cuando juzgamos. Qué fácil es cuando criticamos. Pero no nos gusta que recibamos la misma crítica. No nos gusta cuando recibimos el mismo juicio. ¿Y sabe por qué? Porque lo que siembra el hombre, eso también cosechará. Dios quiere que este lugar sea un lugar de amor. Dios quiere que este lugar sea un lugar de paciencia, de benignidad. Quiere que sea un lugar que los frutos del Espíritu se demuestren, no solo de palabras, sino de hechos. ¿No dijo el Señor? Este pueblo de boca me honra, pero su corazón está lleno, está lejos de mí. Yo no puedo engañar a Dios. Aleluya. Si Dios es real en mi vida, yo sé que Dios todo lo ve. Yo sé que Dios todo lo sabe. Y a Dios no lo voy a engañar. Yo puedo engañarlo a usted, puedo engañar al pastor, puedo engañar a medio mundo, pero a Dios jamás lo voy a poder engañar. Dios conoce mi corazón. Dios conoce la intención de mi corazón. Aleluya. No sé si me entiende esta noche, hermano. Sí, amén.
Yo no lo puedo engañar a Dios. Si Dios es real en su vida, tenemos que aprender que a Dios nadie, escúcheme bien, nadie lo va a engañar. Nadie lo va a engañar. Dios conoce su levantar, Dios conoce su acostar. Usted se meta donde se meta, Dios está viéndolo. Hablábamos hoy acerca de Génesis con el hermano Aldo en la mañana. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó, cuando la mujer pecó? Trataron de esconderse. Trataron de buscar un lugar donde esconderse y trataron de empezar a ponerse unas lianas, ¿cómo se llaman? Hojas para cubrirse. Tratando de esconderse de Dios, tratando de buscar un pretexto delante de Dios. Cuando Dios los conocía muy bien, por dentro y por fuera, como eran ellos. Dios sabía lo que habían hecho ellos. Entonces usted y yo no nos podemos esconder de la presencia de Dios. Donde usted y yo vayamos, la presencia de Dios está en ese lugar. Aleluya. No podemos presentarnos en la iglesia con cara de piedad cuando nosotros tenemos un corazón lejos de Dios. Y no lo estoy regañando. Muchas veces me dicen, mis hijos me han llegado a decir, ¿por qué regañas tanto? No estoy regañando a nadie. Es mi manera de hablar. Sonríes, hermano. Gloria a Dios, Vas a sentir mal. aleluya. Gloria a Dios. Punto número 3. Tenemos que orar por esas personas. Gloria a Dios, yo me estoy pasando el tiempo. Ya termino. No hay nada mejor que orar y clamar por misericordia, llevarlos delante del Señor y dejar que el Señor juzgue, dejar que el Señor que juzga a vivos y muertos. Usted y yo tenemos que orar para que tenga Dios misericordia. Ahora, el orar a Dios, que no sea, Señor, mira a este hombre pecador, manda fuego del cielo, Señor, destrúyelo. Esa oración Dios no va a hacer. Aleluya, gloria a Dios. O la oración que hizo el fariseo. ¿Sabe cuál fue la oración que hizo el fariseo? ¿Sí? En Lucas 18, del 9 al 14 dice, Señor Dios, mira lo bueno que soy. Qué bueno que no soy como este publicano pecador. Ojalá fuera siquiera la mitad de lo bueno que yo soy. ¿Cómo cree que es esa oración delante de Dios? Dice que las oraciones suben delante del trono de Dios. Y cuando hay ese tipo de oración, esa oración sube y Dios dice, aquí algo apesta, algo huele mal. Porque dice que las oraciones son como olor fragante. Pero cuando hay esa oración con ese orgullo espiritual, dice que a Dios le apesta, hermano. Le apesta. Cuando yo digo, ay, Padre, mira lo bueno que yo soy. Ya quisiera este publicano ser como yo. Ya quisiera este predicar como yo. Ya quisiera este orar como yo. Es el orgullo espiritual. Y tenemos que identificar, todo identificar. Lamentablemente, de una manera irresponsable muchas veces decimos, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios va a cambiar, Dios me va a hacer, Dios... No. Dios sí lo va a hacer, pero antes tiene que ver la actitud en su vida y en mi vida de que también estamos nosotros luchando por cambiar. Estamos haciendo nuestra parte. Dice, haz la parte que te corresponde, la parte fácil, que yo voy a hacer la parte imposible en tu vida. Aleluya. No puede ser que yo esté orando por un trabajo y me quede durmiendo en la cama. Usted y yo tenemos que hacer una parte. Entonces, Dios se va a glorificar cuando vea que nosotros estamos intentando cambiar. Dios se va a glorificar en nuestra vida cuando usted y yo empezamos a caminar con Él. Aleluya. Amén. Amén. La oración nuestra debe de ser, Padre amado, yo no sé lo que está pasando este hermano. Míralo cómo está.
Pero yo te pido que le tengas amor, que le tengas misericordia, que lo levantes, que lo ayudes. Y si es tu voluntad, y si es, Señor, de parte tuya, Señor, envíame a mí, llévame a mí, a que yo le lleve un poco de palabras de ánimo, a palabras de aliento, que le ponga a mi hombro, que empiece a orar con él y que le diga, hermano, ¿sabes qué? Yo sé que de repente estás débil, yo sé que de repente te has caído, pero acá está mi hombro, tómate de mí, levántate, yo te voy a ayudar. Señor, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Es una iglesia en amor, una iglesia que está saliendo del juicio, del prejuicio, una iglesia que tiene misericordia, va a ser una iglesia que atraiga a aquellos necesitados. Gloria a Dios. Número 4, ya está terminando. Ame sin condición. ¿Cómo? Como Jesús nos amó a nosotros. Si hay alguien que viene y tiene los pelos parados, ámelo. Si hay alguien que viene y tiene un arete, no sé, ámelo. Dios tiene procesos para cada quien. No nos corresponde a nosotros juzgar, a nosotros nos corresponde amar. De repente hay alguien que viene y lo abraza y le huele feo, no tiene desodorante. Y de repente hay alguien que le habla y le huele la boca, lo siento, hermano, ámelo igual. Gloria a Dios, aleluya. No sé si estoy hablando algo que no pasa en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su santo Y nombre. a veces es tan difícil amar a esas personas. Pero lo que nos corresponde a nosotros no es juzgar, lo que nos corresponde es apoyar, lo que nos corresponde es dar amor. Aleluya. La iglesia es un lugar donde entran los necesitados, donde entran los enfermos y donde Dios los va a restaurar, donde Dios los va a levantar, donde Dios va a hacer una obra, pero cuando usted y yo estemos dispuestos a recibir a esa gente. No estamos esperando que venga gente perfecta, porque la perfección la vamos a encontrar en el cielo. Aleluya. Mientras estemos atravesando un proceso. Amar sin condición. Y número 5 para terminar, no se escandalice. Ni ande regando la noticia. Si alguien le cuenta algo, quédese con eso. Ore por la persona. No se escandalice cuando vea a alguien que no viste de la manera que usted viste. No se escandalice cuando alguien no está de la manera que usted quiere verlo. Ámelo, recíbalo, Aleluya. extiéndale los brazos. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos recibió como nosotros veníamos, porque Él tuvo misericordia. Y si nosotros tenemos el corazón de Cristo, vamos a tener la misma misericordia por todos aquellos que van llegando. Aleluya. Dios nos ha llamado a predicar una palabra de amor, no nos ha llamado a predicar una palabra de juicio. El juicio se va a llevar a cabo en el cielo, ante el trono de la gracia, delante de la presencia de Dios. Pero usted y yo, mientras estemos en esta tierra, necesitamos predicar del amor y la misericordia que Dios tiene para todos. Gloria a Dios. No se escandalice. A usted y a mí nos toca el privilegio de amar a las personas, de amar a los vecinos, de amar a los compañeros de trabajo, de amar a mis familiares, de amar a la suegra, de amar al suegro, de amar al hermano. A usted y a mí nos toca el privilegio de recibir a esa gente. ¿Sí me entiende, hermano? Amén, amén. Dios es bueno. Amén. No sé si me entiende. Sí, amén. Dios es bueno. Amén, amén. Necesitamos entender lo que significa la palabra bueno. Necesitamos entender lo que significa la palabra misericordia. Necesitamos cambiar nuestro corazón. Necesitamos que este corazón duro de piedra, insensible, se transforme en un corazón sensible, un corazón de carne, que pueda empezar a sentir lo que es el corazón de Dios. Aleluya. Dijo de David, he hallado uno conforme a mi corazón. Y no era porque se conocía la palabra de principio a fin. No era porque
era un fariseo legalista. He hallado uno conforme a mi corazón, era porque él había visto un corazón humilde delante de su presencia. Aleluya. Que cometió errores, cometió un pecado, pero estuvo dispuesto a humillarse delante de Dios, y Dios estuvo dispuesto a levantarlo nuevamente, a perdonarlo nuevamente. Y dice, la palabra me dice que la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Es hora de que el pueblo de Dios empiece a levantarse, porque la gloria postrera será mucho mayor que la primera. Aleluya. Hay cosas grandes que Dios tiene para usted y para mí. Solo hay que creer. Porque para el que cree, dice la palabra, todo Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. El Dios que abrió el mar en dos. El Dios que caminó con el pueblo de Israel a través del desierto. Y que les daba maná del cielo. Y les daba, dice, de noche lumbrera y de día una nube. El Dios que levantó a los muertos. El Dios que resucitó. El Dios que les dio nuevamente vida a los paralíticos, que los levantó desde que están viciados. El Dios que dio vista nuevamente a los ciegos. Ese Dios sigue estando vivo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y esta noche está buscando un pueblo que le alabe, un pueblo que le crea, un pueblo que empiece a caminar en amor, un pueblo que empiece a tener ese corazón de misericordia. Yo no sé lo que usted ha venido, pero yo vine a la de Dios. Y le vamos a dar gracias a Dios. Espero que esta noche haya hablado a nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias porque su palabra es consejo para nuestra vida. Dice Jeremías, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, son planes de bien y no de mal. Entonces los planes de Dios siempre son buenos para nosotros. Usted y yo no estamos esta noche acá por casualidad. Hay que orar por él. Amén. Pero usted y yo recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Hermano, yo quisiera pedirle por favor que todos se vengan acá enfrente, si es posible. Vénganse para acá enfrente, por favor. No se quede atrás como espectador. Vénganse para enfrente. Gloria a Dios. Necesitamos orar unos por otros. Necesitamos unirnos en oración. Y no es porque el predicador quiera que usted esté acá enfrente, es porque Dios lo está llamando. Es porque Dios lo está retando a que su fe esta noche se la demuestre. Véngase para enfrente. ¿Por qué se queda atrás? ¿Por qué se queda atrás? Hermana Debbie, véngase para acá. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Véngase para acá enfrente, Gloria. Véngase un poquito para acá. Gloria a Dios. Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos? Cante esta alabanza conmigo. Aleluya. Gracias, te damos. Gracias, mi Dios, en este damos en esta casa. Por tu amor, por tu misericordia. Porque has hablado de nuestras vidas. Porque nos pide, Señor, caminar en paciencia. Porque aprendamos, Señor, a tener misericordia. A tener misericordia. A tener amor. A tener
tener compasión, no solamente de labios, Padre,